Hola, hola. Pues bueno, en este video que tiene un poco menos de producción, pues hablaré de los Juegos Olímpicos, ¿no? De estos Juegos Olímpicos de París 2024 que apenas terminaron y que nos demuestran muchas de las cosas que están mal en la sociedad, entendiendo que Europa es o alberga la mayoría de los países que podemos considerar desarrollados. Estas son cosas que ya en otros videos he mencionado. ¿Qué características tiene un país desarrollado? Pues podemos hablar de un alto nivel cultural, alto nivel organizacional, bajos niveles de violencia, ínfimos o casi inexistentes números de mortalidad infantil. Son países con alta esperanza de vida, con una alta tasa de terminación escolar, o sea, de personas con una carrera universitaria. Con alto no nos referimos a que sea el 80% de la población, pero sí son los que dominan el indicador a nivel mundial. También van a tener un alto ingreso per cápita, van a tener, en este caso es una característica de ellos, baja natalidad, lo cual se considera, a pesar de quizá problemas de tasa de reemplazo, pero es una buena característica, ¿no? Dada la sobrepoblación, que aquí en el canal hay un video sobre sobrepoblación, te invito a que lo veas, sigues creyendo que la sobrepoblación no es un problema, así como los otros videos que hay sobre cambio climático, ¿no? Los países desarrollados tienen tecnología de punta, tienen capital para invertir, son sede de las grandes transnacionales. Ojo, también hay países ricos no desarrollados como Rusia, China y Estados Unidos, que son sede de grandes transnacionales, pero no tienen las características sociales que te estoy mencionando, que sí tiene un país desarrollado. ¿Ok? Pero bueno, lo primero es la parte de la cultura, ¿no? La cultura o falta de cultura que Europa y Francia demostraron, ¿no? Y en este caso con cultura podemos hablar tanto de la inauguración como de la clausura, teniendo también ahí pues cuestiones de convivencia que ya mencionaré. Para muchos han tachado de grotesco lo que pasó en la inauguración, con lo que yo pensé que era una mala interpretación de algunos sobre lo de la última cena, pero parece que no fue una mala interpretación, que sí fue algo con lo que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque el tema religioso es delicado. Te estás metiendo con la fe de la gente, con la fe de los que sí creemos en un Dios y tenemos una religión. Y que insisto, es un tema al cual hay que tratar con citas, con mucho conocimiento, con mucho tacto. Eh, También he escuchado a varios que tachan de cuestión hasta satánica, ¿no? Lo que pasó con el jinete entrando y no sé, espantapájaros o qué era. Y eso me lleva también a una cuestión que tiene que ver con el arte, ¿no? Yo sí conozco, lamentablemente, gente que defiende el nuevo arte, que para mí no es arte. Yo considero que el arte tiene que demostrarte algo, tiene que demostrarte el manejo de una técnica, de materiales, inteligencia, sabiduría y hacerte sentir algo, ¿no? Eh, Trataré de explicar de una manera simple. O sea, hay veces que tú lees una frase, un poema, ves una pintura, ves una escultura y de entrada tú dices, wow, ¿cómo lo hizo? Yo no podría hacerlo. Wow, el verlo, el leerlo me hizo sentir algo, me hizo sentir quizá incómodo porque no sé cómo reaccionar. Es algo poco cotidiano, es algo que te demuestra, insisto, estudio, preparación. Y no quiero decir que el arte tenga que estar ligado solamente a clases altas, solamente a gente que tiene el tiempo y los recursos para estudiar, sino, insisto, al dominio de una técnica, a la dedicación y a que te haga sentir algo. A mí me encanta la frase que dice, es que mucho del arte contemporáneo, si tú lo ves en una esquina, dices es basura, ¿no? Pero en cambio, ves una pintura, ves un poema, y si lo ves en la esquina sabes que eso tiene un valor. Lo mismo pasa, guardando distancias, pero entra en esta misma caja lo lamentable de la sociedad actual, pues las canciones, ¿no? Las canciones del reggaetón, que hay canciones que el beat es pegajoso, eh, pero la letra en serio que no se esfuerza nada y es totalmente nefasta. O sea, eh, hay esta canción que si no recuerdo se llama Lean, o sea, estas rimas con la I y la N son muy pegajosas. O sea, pudieron haber hecho muchas otras cosas, pero se fueron por lo más burdo y más sencillo.
Y eso es algo que, insisto, vimos creo que en la inauguración, en las expresiones que nos quisieron dar en algunos momentos de los Juegos Olímpicos. Luego pues está el eurocentrismo, que domina el mundo, ¿no? Insisto, yo aquí puede ser un poco contradictorio, por eso expliqué qué características tiene un país desarrollado. Que pueden decir es que tú eres eurocentrista porque defiendes a Europa por encima de los demás. Pues sí, yo cuando hablo de mi querido México, digo, ¿por qué incluso los países árabes que tienen estos problemas a veces de opresión contra la mujer, pero por qué aparecen arriba de nosotros? Porque no tienen nuestros niveles de violencia. O sea, eso es un dato que América Latina de México nos hunden en el pozo. Y a Estados Unidos también, ¿no? Y China. Rusia tampoco está muy lejos de nosotros, ¿eh? Entonces, el eurocentrismo, ¿cuál es la parte negativa? La intolerancia, ¿no? Creerse la policía del mundo, creerse el centro, esta parte de que, pues sí, París es la ciudad más visitada a nivel mundial, pero que todo es presumir su ciudad, su orden, su belleza, pero ir censurando y bloqueando todas las demás expresiones que no van de acuerdo al concepto eurocentrista de cómo debe ser el mundo, de cómo deben ser las personas y de cómo, según esa sociedad, los demás nos debemos comportar. Ese es un problema. Y no de la sociedad francesa en sí, sino de esta élite que domina y que pues, es también la gente que va a los Juegos Olímpicos, que ese quizás es otro, bueno, no, sí, sí está incluido aquí en lo que voy a mencionar. Justo lo que sigue es lo de la censura, ¿no? O sea, en Francia no pudieron participar atletas de nacionalidad francesa que tuvieran fe musulmana y usaran su hijab, ¿no? Usaran alguna de estas prendas que tienen que ver con su ideología, con su fe más bien, con su fe, con su religión, con su identidad cultural. Esto es claramente censura, es claramente reprobable cuando estamos hablando de una fiesta, se supone, del mundo y del deporte y de la tolerancia. Eso es atroz. ¿Cómo censuran las protestas contra el Estado de Israel, ¿no? Contra este país que está haciendo algo totalmente vulgar, ínfimo, que demuestra la barbarie y lo poco racional que es nuestra especie, ¿no? Donde no existe una crítica social, donde siempre en los Juegos Olímpicos eso siempre ha habido, que los medios de comunicación, que haré pronto ya otro video hablando de lo mal que es el periodismo actual, lo mal que hace las cosas, cómo desinforma, cómo no investiga, porque claro que cuando tú vas a unos Juegos Olímpicos hay mucho que sacar, pero como todos hacen un pacto de silencio que todo el tiempo tienen, ¿no? Simplemente no nos dicen la verdad, lo que hace Israel en Palestina. Mucha gente sigue creyendo que es una legítima defensa toda esta masacre que está llevando a cabo y que ese es el siguiente punto, ¿no? Rusia no puede participar porque atacó y violó la Carta Olímpica por haber agredido a Ucrania durante los Juegos Olímpicos de invierno. Israel ha acabado con 10 veces la cantidad de palestinos de los ucranianos que han perecido por los ataques rusos. Pero a Rusia sí se le castiga, a Israel, ¿no? En Israel hay atletas que han estado en la Franja de Gaza, que seguramente han mandado a otro plano existencial a palestinos inocentes. Recuerden que la mayoría de los palestinos que han cruzado el arco iris son mujeres y niños, bebés recién nacidos. ¿Eso es justo? Eso es el espíritu olímpico. Cuando le decían a Rusia, es que tienes que hacer la pausa olímpica. Durante los Juegos Olímpicos, Israel atacó Líbano, atacó Irán, que de hecho son dos ataques que tenían al mundo en vilo, que ahorita los otros dos países no han querido entrar. Una, por miedo al papá de Israel, que es Estados Unidos, y dos, porque saben que es lo que Israel quiere, hacerlos caer en la trampa, para entonces sí inmiscuir a más países en ese conflicto, ¿no? Entonces, ¿por qué Israel sí puede participar? ¿Por qué Israel no es suspendido de los foros? ¿Por qué Israel no es suspendido de algo tan absurdo como puede ser Eurovisión, que además lo ganó? Volvemos a eurocentrismo, censura, Israel, absurdo que son para mí ya los Juegos Olímpicos, los patrocinios, ¿no? Tan cuestionado que ciertas
mm, ciertos productos que consumimos, ciertas bebidas, cierta comida, sea patrocinador de los Juegos Olímpicos, ciertas bebidas, para ponerse jovial y que pues sí no tiene nada que ver con lo que debería hacer un deportista, que eso también lo voy a mencionar. Estoy tratando de ser muy breve, muy rápido, porque si no ya saben que no puedo aventar 50 minutos. El tema del río Sena. O sea, el tema de haberte aferrado a meter a los atletas que terminaron vomitando después de nadar en un río en el cual había desechos fecales de personas, donde sabían que era insalubre, donde desde hace muchos años el río Sena no es apto para nadar, pero pues a ellos les valió, con tal de presumir su ciudad, con tal de hacer su santa voluntad y de querernos decir cómo se deben hacer las cosas, ¿no? Y aquí el mensaje es un mensaje que queda en muchos otros de los puntos que mencionaré y de los que se me van a ir a mencionar, que es, no importa que las cosas se destruyan, no importa que las cosas estén contaminadas, lo importante es que no se vea. Ese es el mensaje. No importa que esté todo mal hecho, con que se vea bien, ya. Y ese es uno de los, no de los mayores, pero sí lo pongo en un segundo escalón de los problemas de la humanidad. Que no se trata de que las cosas funcionen, se trata de que las cosas se vean bien. Y aquí es lo que pasó, o sea, cómo se atrevieron a meter atletas de alto rendimiento al río Sena, sabiendo que ponían en riesgo su salud y que incluso una nadadora belga terminó, bueno, no una nadadora, era pentatleta, si no mal recuerdo, terminó en el hospital y donde vimos a otros atletas vomitar por haber tragado parte del agua del río Sena. Entonces, cosas absurdas. Lo que sigue la Villa Olímpica, la austeridad de la Villa Olímpica. Con la Villa Olímpica hay un tema que voy a mencionar primero, que es el de los excesos de los atletas. Las villas olímpicas, desde hace décadas, son Sodoma y Gomorra. Todos contra todos. Eh, por eso también, y pasa en cualquier ámbito, ¿no? En cualquier esfera empresarial, escolar, laboral, ¿no? No quiero sonar mojigato o mosca muerta, como dicen, porque sí es cierto, en lugares donde de pronto mucha gente convive, se llegan a dar estas situaciones que se crean chismes y chismes, y que si ya Perenganito salió con Sultanita y Sultanita con Perenganito y bla, bla, así un montón de parejas se arman. En las vías olímpicas es lo mismo, pero ahí la cuestión es que uno supondría que siendo atletas de alto rendimiento, que se cuidan y demás, y que vas a competir, pues que realmente dentro de una villa olímpica abunden los encuentros íntimos, el consumo de ciertos productos que no van ad hoc a lo que es el alto rendimiento. Insisto, sé que no es ajeno, lo vemos con los grandes deportistas, futbolistas, basquetbolistas, beisbolistas, ¿no? Pero, pues es un tema ahí con la Villa Olímpica, ¿no? Incluso con cuestiones polémicas, recuerdo una nadadora brasileña que fue expulsada, otra influencer que ahorita se me escapa el país del que era, pero que también creo que era paraguaya, era sudamericana, se me no falla, pero que también fue expulsada porque estaba generando un ambiente no adecuado. Y tú dices, por Dios, eso pasa en las vías olímpicas, también no tendría que ver, pues, qué es lo que ocurre ahí, pensando, insisto, en lo que molesta muchas veces es que te venden un concepto que es falso. O sea, el ser engañado es lo que a muchos molesta, ¿ok? Entonces, en las vías olímpicas siempre ha pasado eso. Ahora en la vía olímpica hubo mucha austeridad, se quejaban de que había un baño para muchas atletas, fue un video que se hizo popular, del atleta que estaba dormido, un medallista dormido en el pasto, porque pues dormir en el pasto es rico, pero imagínate que sea más cómodo que dormir en la cama de la vía olímpica. O sea, la vía olímpica fue muy austera y no estamos hablando de un país del centro de Asia, estamos hablando de Francia, de uno de los 8 países más desarrollados del mundo, o que uno creería que es de los más desarrollados del mundo, con gran capital, con tiempo, con infraestructura, con condiciones para planear de buena manera y que lo lleve a cabo con las patas y que se ahorre dinero y que se haga mal, por Dios. O sea,
es otro detalle que no hay que dejar pasar. Y a reserva de que antes de cerrar recuerdo otra cosa, el último pues, tiene que ver, como destaca como siempre mi querido México, con la corrupción, con lo que tiene que ver como los dirigentes, como pasa en otras esferas, ¿no es cierto? Sé que no es solo de los deportes y por eso dije, ¿cómo nos demuestra la decadencia de la sociedad? Es la parte que los Juegos Olímpicos nos mostraron, ¿no? Aquí el pleito que hay entre el Comité Olímpico Mexicano y la CONADE, quién se queda el dinero, por qué se desvían los recursos, la polémica que existe, por ejemplo, en cuánto gana un atleta que gana una medalla. En mi país es muchísimo dinero y en otros países africanos, asiáticos, también ocurre eso. En Brasil, el dinero viene siendo la chica, si no me falla la memoria, la chica, esta gimnasta que gana, me parece, 3 medallas, el dinero que va a recibir ella es la mitad, y eso que ganó 3 medallas, de lo que va a recibir la mexicana, Awiti, que ganó en judo, ¿no? Pero no recuerdo exactamente qué deporte era, perdón, la verdad es que no seguí para nada los Juegos Olímpicos, sobre todo porque se me hace absurdo y atroz el tema de que Israel sí pueda participar en ese tipo de foros, ¿no? Realmente me ha alejado mucho el deporte por eso, porque el deporte también es un aparador para vendernos la idea de lo que, pues sí, las élites, los grandes empresarios, los medios dicen que es lo aceptable, la cultura correcta, y pues no, la verdad muchas veces solo es generar el cochino dinero y ya. Eh, entonces, ¿por qué lo menciono? ¿Por qué mencioné lo de las medallas? Porque a mí sí se me hace absurdo, a mí, que un atleta, y yo sé que esto puede ser muy señalable lo que va a decir, y no, es que tú estás muy mal, envidioso. Ok, el gobierno te paga tu preparación, tú no trabajas, el gobierno te paga. ¿Para qué te prepares? Para ir a representarlo. Ok, vas y ganas, que bueno, pones el nombre del país en alto, y es lo mismo que pasa en cualquier otro deporte o cualquier concurso de baile, etcétera. El hecho de que alguien gane una medalla o un trofeo para su país no hace que al país le perdonen una deuda o le den 100 millones a su gobierno. Eso no pasa. Entonces, ¿por qué cuando un atleta gana una medalla hay que darle dinero? Y no es el único que piensa así. Habría que estaría interesante ponerlo en la palestra, ¿no? Está bien que como los medallistas olímpicos de fútbol de México en Londres 2012 recibían algo así como 10,000 pesos al mes, porque aparte ellos eran futbolistas que ellos suelen tener sueldos muy altos. Eh, Luego viene la corrupción, que era el tema principal, o sea, cómo se da el desvío del dinero y que eso ocurre, bueno, en mi país ocurre en todos lados, ¿no? Que arriba hay un presupuesto interesante y ya cuando llega a las manos de quien lo va a ocupar, pues resulta que ya es menos, ¿no? También está el nepotismo. En México hay muchísimo nepotismo, claramente en el fútbol, o sea, esta parte que, por ejemplo, este chico de 15 años que apenas debutó, no me quiero desviar mucho del tema, pero es hijo de Gilberto Mora, un exfutbolista. Y muchos de los jugadores que vemos debutar son hijos de exfutbolistas, claramente nepotismo. Yo he sabido de nepotismo en la selección de boliche, que el boliche ya no es un deporte olímpico, pero en algún momento lo fue. En la selección de waterpolo, en la selección de béisbol, o sea, no estamos hablando de grandes deportes, ¿no? Grandes me refiero a que tengan mucha audiencia, ¿no? Todos los deportes tienen su complicación, su diversión, ¿no? Pero me refiero a que no tienen grandes capitales detrás y aún así hay corrupción y hay nepotismo. Entonces, eso también es algo que se nota tristemente en los Juegos Olímpicos y no solo en México, ¿no? En muchos otros países y siempre queda ahí el halo de misterio con los jueces, ¿no? De por qué de repente tal o cual atleta, pues parecería que le benefician más en los deportes de apreciación. Entonces, para mí, pues realmente por eso fue que, como veía alguien que mencionaba, que él no vio ni un minuto de los Juegos Olímpicos, pues yo tampoco. La verdad es que yo no vi ninguna prueba, no me desvelé para ver a nadie, no vi los resúmenes. Eh, Se me hace que es eh, como los Óscares un poco.
gente blanca festejando a gente blanca rica. Entiendo que hay historias de entrega, de orgullo. Entiendo que nos gustan esas historias. Por ejemplo, la primera medalla Santa Lucía, las historias de la chica brasileña, ¿no? Salida de una favela, que con base en esfuerzo y perseverancia logra algo muy importante, muy trascendente en su vida. Entiendo como alguien que hace deporte, que juega fútbol, pues lo inalcanzable que te sientes al ganar algo. Y eso debería ser con lo que nos quedábamos de los Juegos Olímpicos y las competencias deportivas, pero no nos quedamos con eso. Nos quedamos con el dinero que hay detrás, nos quedamos con los patrocinadores, nos quedamos con las muestras culturales o de pseudocultura que nos dan, nos quedamos con lo mal que hacen su trabajo los medios de comunicación, al solo, como siempre, ser sensacionalistas. Y por eso es que, pues para mí los Juegos Olímpicos muestran la decadencia de la sociedad actual. La no reflexión, el consumir, el vender, el quedarnos con el suéñalo y lo vas a lograr. Si no lo logras es porque no te esforzaste lo suficiente. ¿En serio? Yo conozco mucha gente, yo mismo, que nos esforzamos mucho por conseguir muchas cosas y a veces no consigues nada, consigues una o dos, ¿no? Donde, pues entonces con eso borramos la desigualdad, borramos cuestiones económicas, por qué ciertos países dominan el medallero. De Brasil sí podemos decir que gestiona un poco mejor sus recursos, sus oportunidades, aprovecha la gran cantidad de población que tiene, pero de otros países pues es porque tienen mejor economía y mejor infraestructura, y eso tiene que ver con sus procesos históricos, como el colonialismo que le hicieron a países como el mío, como el neocolonialismo que todavía hoy le hacen a África. Eso es lo que pasa, esa es la realidad que hay detrás, y eso es lo que hay que tomar en cuenta, y eso es lo que, insisto, por eso los Juegos Olímpicos ojalá fueran estas historias de éxito, de lucha, de perseverancia, pero no, la mayoría de lo que vemos es la gente hegemónica ganando, demostrando poder, y es una lucha de egos y de capitales. Eso tristemente termina siendo los Juegos Olímpicos. Pues bueno, ya no tengo nada más que agregar. Gracias por llegar hasta acá. Ojalá podamos pues mejorar esto. ¿Cómo podemos hacer? Pues dejar de consumiendo ciertos productos para ver si así las cosas mejoran. Pero bueno, sabes que te lo deseo mejor hoy y siempre. Tratemos todos los días de ser justos y honestos, de hacer el mundo un lugar mejor para vivir. Si no te gusta un animal, pues no lo dañes. Si no vas a apoyarlo, pues no seas un obstáculo en su camino. Con la gente migrante seamos tolerantes. Entendamos que irte de tu lugar de origen es difícil, dejar todo atrás es muy complicado y si lo haces es pues por desesperación, ¿no? Y bueno, hagamos lo que esté en nosotros para que realmente este mundo sea un buen lugar para vivir. Te deseo lo mejor hoy y siempre. Cuídate mucho, nos vemos hasta la próxima. Chao.